Muchas personas trabajan cada vez más duro, ganan más dinero que antes y aún así viven cansadas, ansiosas y con la sensación de que algo les falta. Otros pasan toda su vida buscando la estabilidad financiera solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que el dinero pudo haber llegado. Pero la paz no. La Biblia presenta una curiosa historia al respecto, la de Salomón, conocido como el hombre más rico de la historia. Pero el punto central de su vida no era el dinero. Salomón no buscaba riquezas, sino sabiduría. Mientras que el mundo nos enseña a buscar el dinero a cualquier precio, Salomón revela un camino diferente: alinear el corazón, buscar sabiduría ante Dios y dejar que la provisión sea una consecuencia, no una obsesión. En este video, quiero mostrarles cuál es esta clave única que Salomón entendió. Una sabiduría bíblica práctica, profunda y sorprendentemente relevante que cambia la forma en que manejamos el dinero, el éxito y el propósito. Si alguna vez se han preguntado por qué las dificultades financieras no siempre traen descanso, o por qué la prosperidad parece tan cercana y, sin embargo, tan lejana, quédense conmigo, porque quizá el problema no sea la falta de dinero, sino el camino que elegimos seguir. Cuando hablamos de dinero y prosperidad, casi siempre pensamos en estrategias, esfuerzo extremo o en perseguir oportunidades, pero la historia de Salomón presenta una lógica completamente opuesta. Salomón es recordado como el hombre más rico de la historia, pero ese no fue el objetivo que guió su vida. No se hizo rico por perseguir el dinero, ni porque hiciera de la prosperidad su principal objetivo. Lo que distingue a Salomón es que, en el momento más decisivo de su historia, buscó algo que pocos buscarían: sabiduría. Cuando tuvo la oportunidad de pedir algo, no pidió riquezas, poder ni éxito. Pidió discernimiento para gobernar con justicia y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Esta elección revela un principio profundo. Para Salomón, el corazón estaba antes que los resultados y la alineación antes que la provisión. La riqueza no fue el punto de partida, sino una consecuencia natural de este orden correcto. Mientras que el mundo enseña que debemos priorizar el dinero para alcanzar la seguridad, Salomón nos muestra que la verdadera seguridad nace de la sabiduría, y que el dinero, cuando llega después, deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Es precisamente esta inversión de lógica lo que hace que las enseñanzas de Salomón sean tan relevantes incluso hoy en día, porque no se tratan solo de cuánto podemos ganar, sino de en quiénes nos convertimos en el proceso, y por qué, cuando la sabiduría gobierna, la provisión termina siguiendo el mismo camino. Recibirás algo nuevo esta semana. Si crees que Dios puede traer una transformación real a tu vida financiera, escribe «Amén» en los comentarios como una declaración de fe. Los escritos de Salomón no son solo reflexiones espirituales ni pensamientos aislados. A lo largo de Proverbios, Eclesiastés y otros textos, él deja principios muy concretos sobre cómo funciona la vida, el trabajo, el dinero y la prosperidad verdadera. Estos principios no aparecen como teorías abstractas, sino como lecciones nacidas de la observación, de la experiencia y de una profunda relación con Dios. Salomón no habla desde la especulación, sino desde la sabiduría aplicada a la vida real. Por eso, en este video no vamos a hablar de motivación pasajera ni de fórmulas humanas. Vamos a recorrer algunas de las lecciones más claras que Salomón nos dejó. Principios sencillos pero profundos, que siguen siendo relevantes hoy. Cada una de estas lecciones nos ayuda a entender por qué la sabiduría siempre precede a la provisión y cómo, cuando el orden es correcto, la prosperidad deja de ser una carga y se convierte en una consecuencia natural. A partir de aquí, vamos a explorar estas lecciones una por una, con calma y claridad, para descubrir cómo esta sabiduría bíblica puede transformar no solo nuestra forma de manejar el dinero, sino también nuestra manera de vivir. La primera y más importante lección que aprendemos de Salomón es que la verdadera prosperidad no comienza con el dinero, sino con el corazón. Salomón entendió que el dinero nunca fue diseñado para llenar el vacío interior del ser humano. Por eso escribió que quien ama el dinero jamás se sacia.
Cuando una persona coloca el dinero por encima de Dios, vive atrapada en la ansiedad, en el miedo a perderlo todo y en una constante insatisfacción. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en una herramienta. La prioridad correcta cambia completamente la forma en que nos relacionamos con los recursos. Salomón afirmó que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque existen riquezas que vienen acompañadas de angustia, conflictos y soledad. La sabiduría bíblica no desprecia el dinero, pero sí establece el orden correcto. Buscar a Dios primero no significa rechazar la prosperidad, sino comprender que la provisión es una consecuencia, no un objetivo. Cuando el corazón está alineado, las decisiones financieras se ordenan, los hábitos cambian y la visión se vuelve más clara. Salomón mismo es el mayor ejemplo de este principio. Cuando Dios se le apareció, él no pidió riquezas ni poder, pidió sabiduría para gobernar con justicia, y como resultado de esa elección, Dios añadió riqueza, honor y estabilidad. Este principio sigue siendo válido hoy. La verdadera prosperidad no se persigue, se construye cuando Dios ocupa el centro y todo lo demás encuentra su lugar. La segunda lección que aprendemos de Salomón es que la diligencia no es solo una actitud práctica, sino una ley espiritual que produce abundancia. Salomón observó la vida con atención y llegó a una conclusión clara. La diligencia siempre conduce a la provisión, mientras que la pereza conduce a la escasez. No se trata simplemente de trabajar más, sino de trabajar con responsabilidad, constancia y sabiduría. La diligencia es una expresión concreta de la fe. Una persona diligente valora el tiempo, cuida los recursos que recibe y aprovecha las oportunidades que Dios pone delante de ella. Por eso Salomón escribió que las manos perezosas empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. También advirtió que la prisa lleva a la pobreza, porque muchos desean resultados rápidos, sin procesos sólidos. Dios no bendice la improvisación constante, bendice la fidelidad diaria. La verdadera prosperidad no se construye de un día para otro. Se edifica paso a paso, con disciplina y perseverancia. La diligencia forma carácter, desarrolla enfoque y fortalece la capacidad de tomar buenas decisiones incluso cuando los resultados no son inmediatos. Salomón deja claro que Dios honra a quienes trabajan con excelencia y perseveran aun cuando no ven resultados inmediatos. La diligencia no solo mejora la situación financiera, sino que trae estabilidad, credibilidad y crecimiento duradero. La tercera lección que nos enseña Salomón es que la generosidad no empobrece a una persona. Al contrario, la posiciona para recibir más. Este principio va completamente en contra de la lógica humana. El pensamiento natural cree que dar es perder, pero la sabiduría bíblica enseña que dar es sembrar. Salomón observó que hay personas que dan con generosidad y aún así siguen prosperando, mientras que otras retienen incluso lo poco que tienen y terminan viviendo en escasez. La generosidad rompe el espíritu de la avaricia y demuestra confianza en Dios. Cuando una persona da con el corazón correcto, activa una ley espiritual de retorno. Salomón afirma que quien ayuda al pobre le presta al Señor, y el Señor siempre cumple lo que promete. Dar no produce solamente bendición material, también genera paz interior, gozo y libertad emocional. La generosidad sana el corazón y elimina el miedo constante a la falta. Cuando una persona aprende a dar, deja de vivir aferrada a lo material y comienza a vivir confiando en Dios. La verdadera prosperidad no se encuentra en acumular sin medida, sino en administrar con sabiduría y con un corazón generoso. Salomón nos recuerda que la multiplicación no comienza en la cantidad que damos, sino en la actitud con la que damos. Allí donde hay generosidad guiada por sabiduría, la provisión encuentra espacio para crecer. La cuarta lección que aprendemos de Salomón es que la deuda no es solo un asunto financiero, sino una pérdida real de libertad. Salomón fue muy claro al afirmar que el que toma prestado se convierte en siervo del que presta. Esta no es una idea simbólica, sino una realidad práctica. La deuda condiciona decisiones, limita opciones y roba la paz interior. Una persona endeudada
No vive desde la visión, sino desde la presión. Muchas veces no elige lo que es mejor, sino lo que es urgente. Los sueños se posponen, el propósito se debilita y la mente permanece atrapada en la preocupación constante. Aunque la cultura actual normaliza vivir endeudado, Salomón advierte que este estilo de vida tiene consecuencias profundas. La verdadera prosperidad incluye libertad, no solo dinero. No se trata de cuánto se posee, sino de cuánta autonomía se conserva. Salir de la deuda no es únicamente una meta económica, es una restauración de la libertad personal. Cuando una persona se libera de la deuda, recupera la capacidad de decidir, de planificar y de avanzar con claridad. La sabiduría de Salomón nos invita a vivir dentro de nuestras posibilidades y a evitar compromisos que esclavizan el futuro, porque la verdadera riqueza no se mide por lo que se debe, sino por la libertad con la que se puede vivir. La quinta lección que nos deja Salomón es directa y desafiante. La pereza no produce solo pobreza económica, sino escasez en todas las áreas de la vida. Salomón observó que la persona perezosa siempre encuentra excusas, pero rara vez resultados. Vive reaccionando a las circunstancias en lugar de construir con intención. La pereza adormece la mente, debilita la disciplina y apaga la visión. Cuando una persona evita el esfuerzo constante, comienza a posponer responsabilidades y a esperar que otros resuelvan lo que le corresponde. Con el tiempo, esta actitud no solo afecta el trabajo o las finanzas, sino también la vida emocional y espiritual. Salomón enseña que la pereza roba el futuro porque siempre sacrifica el esfuerzo presente. No es que falte capacidad, sino disposición. Y donde falta disposición, el potencial permanece estancado. Dios honra al trabajador diligente, al que se levanta, al que persevera incluso cuando el camino se vuelve difícil. El descanso es necesario, pero vivir para evitar el esfuerzo destruye el crecimiento y la dignidad personal. La diligencia produce provisión, pero también genera propósito, estabilidad y sentido de dirección. Quien vence la pereza no solo mejora su situación económica, sino que construye una vida más sólida y abundante. La sexta lección que nos enseña Salomón es que nadie prospera verdaderamente solo. El consejo sabio no retrasa el camino, lo acelera. Salomón afirma que quien rechaza la instrucción se daña a sí mismo. Buscar consejo no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Las personas sabias no dependen únicamente de su propia opinión, sino que reconocen el valor de aprender de otros. Sin embargo, Salomón también advierte que no todo consejo es bueno. Hay palabras que suenan correctas, pero conducen al error. Por eso enseña que no debemos evaluar solo el consejo, sino la vida de quien lo da. Los frutos revelan la verdadera sabiduría. El consejo correcto puede ahorrar años de decisiones equivocadas, pérdidas innecesarias y frustraciones evitables. Las personas sabias buscan mentores, no aplausos, buscan corrección, no solo confirmación. Rodearse de las personas adecuadas eleva la forma de pensar, mejora las decisiones y transforma los resultados. El orgullo rechaza el consejo, pero la sabiduría lo busca activamente. Salomón entendió que el éxito sostenible es el resultado de aprender de quienes ya han recorrido el camino. Cuando el consejo sabio guía nuestras decisiones, el progreso se vuelve más claro, más firme y más rápido. La séptima y última lección que aprendemos de Salomón es quizás la más importante. Consagrar el trabajo a Dios establece nuestros planes. Salomón entendió que el trabajo no es solo una forma de ganar dinero, sino una asignación divina. Cuando una persona trabaja solo para sí misma, sus límites son humanos, pero cuando trabaja para Dios, recibe apoyo sobrenatural. Esto no significa que el trabajo deba ser algo exclusivamente religioso o formal. Salomón no está hablando solo de sacerdotes o de quienes trabajan en la iglesia. Se trata de hacer todo con excelencia, integridad y obediencia, sin importar el campo en el que uno se desempeñe. Cuando trabajamos para Dios, no solo dependemos de nuestras fuerzas,
Dios toma responsabilidad por abrir puertas, por sostener los resultados y por bendecir el trabajo hecho con un corazón puro. La clave de esta lección es reconocer que nuestro trabajo tiene un propósito más grande que solo proveer para nuestras necesidades. Al consagrarlo a Dios, le damos dirección y propósito divino, y eso establece el camino para el éxito sostenible. Salomón nos muestra que, cuando trabajamos para glorificar a Dios, los planes se establecen con claridad. No significa que no habrá dificultades, pero la dirección y el propósito son claros, y con esa base, los resultados llegan con estabilidad. Para Salomón, la verdadera riqueza no comienza con el dinero, sino con la sabiduría. No se trata de cómo obtener más dinero, sino de cómo gestionar lo que ya tenemos y, sobre todo, cómo vivir con un corazón alineado con los principios divinos. A lo largo de su vida, Salomón entendió que el dinero puede ser un excelente siervo, pero un pésimo amo. El problema no está en el dinero en sí, sino en cuándo y cómo lo buscamos. Si colocamos al dinero antes de Dios, puede robar nuestra paz, nuestra familia y, finalmente, nuestra felicidad. Pero cuando seguimos los principios de sabiduría que Él enseñó, el dinero deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para cumplir un propósito más grande. La clave de Salomón no es solo un principio de prosperidad material, es una invitación a vivir una vida íntegra, enfocada en lo que verdaderamente importa. Cuando nuestro corazón está alineado con Dios, la provisión llega como una consecuencia natural, no como una obsesión. Es hora de cambiar nuestra perspectiva. No se trata de perseguir el dinero a toda costa. Se trata de perseguir la sabiduría de Dios, porque cuando lo hacemos, todo lo demás sigue su curso. Cuando Dios gobierna nuestras decisiones, la prosperidad no es una lucha constante, sino una bendición establecida. La verdadera riqueza no está en cuánto tenemos, sino en cómo obtenemos lo que tenemos, cómo lo usamos y, más importante aún, cómo nos permite vivir en paz y propósito. Así que la pregunta no es cuánto dinero quieres, sino cuánta sabiduría estás dispuesto a vivir. Porque cuando eliges la sabiduría, eliges el camino que no solo atrae la riqueza, sino que la sostiene y la transforma en una bendición para ti y para los demás. Antes de terminar, quiero dejarte una última reflexión. La pregunta más importante no es cuánto dinero deseas tener, sino cuánta sabiduría estás dispuesto a vivir cada día. Porque el dinero puede ir y venir, pero la sabiduría permanece y sostiene todo lo demás. Si este mensaje te ayudó a ver la prosperidad desde una perspectiva diferente, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos enseñanzas bíblicas aplicadas a la vida real, con calma, profundidad y claridad. También puedes dejar un comentario contando qué principio de Salomón fue el que más te habló hoy. Leer y reflexionar juntos fortalece el aprendizaje y la comunidad. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo cómo la sabiduría de Dios puede transformar no solo nuestras finanzas, sino nuestra forma de vivir.